Los chinos y los rusos son verdaderamente potencias independientes, con una política exterior independiente y una política de defensa independiente. Diría que son civilizaciones independientes. Así que para muchos de ellos hay una dinámica interna entre las dos partes, donde se tratan como socios, no aliados, por cierto, porque ser aliados requiere el compromiso mínimo de que están obligados el uno al otro, sin importar lo que suceda. Así que China no se compromete a que los rusos luchen más, y viceversa. Si ocurriera algo en Taiwán, Rusia no está automáticamente comprometida. Occidente no entiende eso. He estado hablando con muchos de ellos, y no son aliados, son amigos. Así que su neutralidad china es genuina, no es como optimista. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con el Dr. Yu Bin, un gran experto en Rusia y China. El Dr. Yu Bin obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford. Es investigador principal en el Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal del Este en Shanghái y autor de 6 libros y más de 150 capítulos. Lo más impresionante es que el Dr. Yu Bin ha estado escribiendo actualizaciones trimestrales en profundidad sobre las relaciones chino-rusas durante los últimos 25 años. Todas están disponibles de forma gratuita en línea en Comparative Connections. El enlace estará abajo en la descripción. Yu Bin, bienvenido de nuevo. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, me alegra tenerte de vuelta, porque quiero hacerte un par de preguntas más adelante sobre Rusia y China. Pero me gustaría comenzar con un artículo que escribiste recientemente, en el que realmente te enfocas en el papel de Múnich. En realidad, creo que no es el argumento principal del artículo, pero explicas en varios puntos cómo funciona la Conferencia de Seguridad de Múnich, y fue importante para lo que está ocurriendo actualmente en Europa. Y Múnich, 1938. El argumento. ¿Podrías quizás expandir un poco sobre cómo ves la importancia de Múnich, de muchas maneras diferentes para la catástrofe europea en este momento? Creo que la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año es cualquier cosa menos dramática. Y creo que aquí fue donde empezamos a ver al viejo oeste, los europeos y los estadounidenses, distanciándose unos de otros. Eventualmente culminó en un debate muy acalorado en la Casa Blanca, una discusión entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Zelensky sobre cómo y qué hacer con la paz, cómo detener la guerra. Creo que los europeos quedaron atrapados en medio de este escenario de Múnich y dieron la voz de alarma. Fue una repetición del apaciguamiento de la venta de Múnich. Así que esto es algo así como lo que veo como un Múnich eterno. Desde 1938 se convirtió en un ícono en la mentalidad del occidente colectivo, que cualquier cosa, ya sabes, como la negociación o el compromiso, está influenciada por ello. Es una traición, es una repetición de 1938. Así que esto es como, para los europeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una especie de repetición histórica de esta infame traición de Múnich. Pero ya sabes, para mí, esta memoria colectiva de los europeos parece ser selectiva de una manera que olvidan que hay un Múnich de 2007, donde el presidente ruso Putin advirtió sobre la próxima expansión hacia el este de la OTAN. Y para los europeos, lo rechazaron totalmente. Dijeron que esto no era deseado y que se lo tomaran con calma y que estaría bien. Pero Putin realmente lo decía en serio, porque Occidente ha estado empujando continuamente hacia el este. Y después de ese discurso de Múnich de 2007 que dio Putin, ya sabes, Occidente hizo 3 o 4 rondas más de expansión hacia el este, llegando eventualmente al, ya sabes, día del juicio, que es la guerra sobre la operación militar rusa en Ucrania.
Así que todo se trató de la selección selectiva de la memoria de Múnich, que tiene sus consecuencias o repercusiones contra los propios europeos. Así que este es un momento muy sensible. Mi artículo realmente quería señalar que de todos los problemas o cualquier cosa que el presidente de Estados Unidos, Trump, hizo en casa y en el extranjero, ha sido muy brutalmente honesto sobre la falacia de esta traición de Múnich. Se trata de la guerra, del peligro de la Tercera Guerra Mundial y de la guerra nuclear, que no tendrá ganadores. Creo que Trump realmente dio en el clavo, sin importar lo que diga o haga, en casa o en el extranjero. Para muchos, incluso en China, es como si niños pequeños le dijeran al occidente colectivo que el emperador está desnudo y que están jugando con fuego. Están luchando una guerra que es imposible de ganar. ¿Cómo podrían ganar una guerra contra uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo? E incluso si quieren hablar de todo esto, ¿por qué no van ustedes mismos? Pero crearán un estilo. Ya saben, esto es en lo que realmente piensan los seguidores de Trump. La gente está muriendo. Ya saben, estos son hombres y mujeres jóvenes muriendo por decenas de miles, simplemente porque quieren tener a Ucrania en el abrazo de la OTAN. Así que para muchos en China, sin importar cuánto lo amen o lo odien, por cierto, Trump es una figura profundamente dividida, no solo en Estados Unidos, sino también en China. Mucha gente, ya sabes, lo odia, pero mucha gente dice, bueno, dale tiempo, dale una oportunidad. Sabes, es una oportunidad de toda una vida, quizás. Tal vez en otros 4 años los estadounidenses volverán a la guerra. Así que Trump tiene, ya sabes, a los europeos comportándose de una manera que realmente muestra que no les importa la vida humana. Pero para muchos en China, esta es la neutralidad que China ha jugado y ha predicado en este mundo muy peligroso. Lo llamo el valiente y el nuevo mundo grave de Trump 2.0, o la mezcla tóxica de armas de destrucción masiva e inteligencia artificial. Y los europeos necesitan entender que hay límites a cuán lejos puedes estirar esta analogía de Múnich, que es muy tóxica, por cierto. La analogía de Múnich es súper tóxica porque se utiliza para socavar cualquier forma de negociaciones de paz que no terminen en las demandas máximas que tienen los europeos, ¿verdad? Cualquier cosa que no sea todo más Crimea de vuelta a Ucrania es inaceptable y luego será desechada con el argumento de Múnich. Pero si miras esto desde China, y también si estás en contacto con todos tus colegas en Shanghái y en el mundo de la reflexión política en China, ¿cómo se ve esto desde China, como lo que está haciendo Europa en este momento? ¿Hay un entendimiento de dónde proviene esta mentalidad de guerra, o esto desconcierta a los analistas chinos? Creo que, por cierto, hay muchas opiniones en China sobre la guerra en Ucrania y los europeos, ya sabes, por este tipo de brecha aparentemente creciente entre la América de Trump y los liberales de línea dura en Europa, o los partidos de guerra en Europa. Algunos ven esto como una oportunidad para que los chinos tomen algunas medidas para reparar la relación con Europa, que ha sido bastante difícil en los últimos años. Otros ven algunos límites a esto, pero sea cual sea el caso, los chinos han estado en gran medida queriendo ver y esperando ver hasta qué punto cuánto este esfuerzo de paz iniciado por el presidente Donald Trump en América podría resultar en algo específico hacia una paz genuina a largo plazo. Muchos chinos creen que esto es muy difícil, si no imposible, de lograr una paz duradera, pero es mejor que nada, porque la alternativa es simplemente demasiado peligrosa. Todavía es muy peligroso, por cierto, si ves a los europeos ahora reuniéndose, teniendo una reunión de ministros de defensa o jefes conjuntos con los estadounidenses. Se están volviendo más independientes, y los franceses están hablando de extender su disuasión nuclear hacia el este y a otros miembros de la Unión Europea, y la idea de 30.000 cascos azules en Ucrania, independientemente de lo que piensen los rusos.
saben exactamente que los rusos no están de acuerdo con esto. Si hay alguna posibilidad de mantenimiento de la paz en Ucrania, debe ser bajo el liderazgo de la ONU. Y esta es otra forma en que China lo ve. En el futuro, si la ONU es realmente invitada y se le permite entrar en este proceso, los chinos pueden desempeñar ciertos roles, particularmente en el mantenimiento de la paz, porque desde 1990, cuando China comenzó a comprometerse con los esfuerzos de mantenimiento de la paz liderados por la ONU, China ha comprometido algo así como 20.000 o 30.000 efectivos a operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. To peacekeeping operations around the world. And China is the largest contributor in both members. Y China es el mayor contribuyente, tanto en personal como en dinero, a las misiones de paz de la ONU entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que China ha estado en este negocio durante mucho tiempo y una docena de personas han muerto. Quiero decir, los cascos azules chinos murieron, pero los chinos están hablando de esa posibilidad, pero solo si la ONU interviene. Así es como a los chinos les gustaría ver algún desarrollo positivo en este esfuerzo por buscar ciertos acuerdos de paz o un alto el fuego. Es muy difícil porque los chinos entienden por su propia experiencia que pasar de un alto el fuego a la paz, a la estabilidad, a una estabilidad duradera, es muy difícil. Podemos hablar sobre el tema coreano, por cierto. Los chinos han experimentado mucho, y no sé cuánto hablaría sobre eso. Por ejemplo, en julio de 1953, cuando finalmente se firmó el acuerdo de armisticio en Corea, solo había 3 partes. Corea del Sur se negó a firmar el acuerdo e incluso intentó socavar el proceso de paz al tomar operaciones unilateralmente, y en particular tratar de estropear la repatriación de prisioneros de guerra. Así que el acuerdo, no un tratado, una especie de acuerdo de armisticio, el acuerdo de tregua, fue firmado solo por 3 partes: los chinos, los norcoreanos y los estadounidenses. Así ha sido hasta hoy, y Corea del Sur no estuvo presente. Aún más dramático y fascinante, los estadounidenses y los chinos en realidad tenían una especie de entendimiento tácito estratégico de que los chinos lanzaron la última operación, la Operación King Song, que duró 5 días y se dirigió directamente solo a las posiciones surcoreanas. Y los estadounidenses, en general, básicamente vieron cómo sus aliados eran bombardeados por la artillería china y luego dejaron de socavar el acuerdo. Así que esto es una especie de colaboración entre los dos enemigos. El acuerdo de tregua de paz coreano se firmó debido a la colaboración estratégica entre los dos enemigos. ¿Puedes creerlo? Trump no es el primero en acercarse al archienemigo de Occidente, Putin. China y Estados Unidos lo hicieron. Hacer la paz es muy difícil y complicado, y no sé cómo este enfoque actual llevaría a alguna especificidad. Hasta ahora está bien, pero con muchos problemas. Problemas como la postura pública. Sabes, el comandante en jefe, yo lo llamo el comandante en acuerdos de los Estados Unidos, Donald Trump, siempre va al público. Esta postura pública no es muy propicia para el tipo de acuerdo o proceso en el que todas las partes están ahora involucradas. Básicamente, si lo publicitas demasiado, no solo te pones en una situación muy difícil e inflexible, sino especialmente a la otra parte. Por ejemplo, las recientes conversaciones entre las partes de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita. Quiero decir, anunciaron todo públicamente, como el alto el fuego de 30 días y la pelota está en el lado ruso. Así que ni siquiera se molestaron en llevar el acuerdo a puertas cerradas. Simplemente lo anunciaron, dejando muy poco margen para que Putin navegue. Pero la respuesta de Putin hasta ahora ha sido muy interesante, por cierto, muy diplomática. Creo que puede fallar mucho spafir meteu staff time, mientras intenta strapflavad los ingleses rusos. Y si creo que staff de inicio winter. So I think there's a kind of a back and forth. I would say it's too much publicity.
in a way that, Diría que hay demasiada publicidad en el proceso de paz actual. whatever the case, Pero sea cual sea el caso, los chinos han sido pacientes. Y esto es exactamente lo que los chinos quieren. Esto es exactamente lo que el mundo quería, porque la alternativa es simplemente demasiado peligrosa. Me refiero a la continuación de la guerra, no solo para los dos bandos, los jóvenes de Rusia y Ucrania muriendo por miles, sino también para el mundo, donde podrían ocurrir escaladas y accidentes. Así que creo que esto es algo bueno para los chinos. Los chinos han mantenido un perfil relativamente bajo estos días porque es lo que han estado defendiendo. Hablemos. Así que esto es lo que veo. talking about, let's talk. So May this is what I see. Mhm. May I ask you, because I mean, what we are currently Puedo preguntarte, porque lo que estamos viendo actualmente es un nivel de comunicación diplomática, o comunicación en general, a través de las fronteras de grandes potencias que no hemos visto en 3 años. Y estoy de acuerdo contigo en que, por un lado, publicitar todo es problemático. Por otro lado, también entendemos ahora que los estadounidenses decidieron comunicarse con los rusos en varios niveles, ¿verdad? Está el nivel diplomático. De hecho, hablan con ellos. Y no sabemos si nos dicen todo lo que dicen, ¿verdad? Solo sabemos que publicitan mucho más de lo que pensamos. En segundo lugar, se comunican a nivel de comunicación pública, con los anuncios reales. Y en tercer lugar, también se comunican a nivel militar, ya que los estadounidenses han reanudado el intercambio de inteligencia. now intelligence sharing, and they are, the Russians at the same time also communicate. Y los rusos, al mismo tiempo, también comunican que no van a detener su intervención militar, a menos que se resuelvan ciertos puntos. Así que todavía tienen comunicación militar. Es una forma horrible de comunicarse, pero es una. Están enviando señales constantemente, ¿verdad? Hablé con Michael von der Schulenburg, un ex subsecretario de la ONU, que estuvo involucrado en muchas negociaciones. Lo que él dijo es que, en general, el proceso en el que estamos es uno donde se puede ver cómo las dos partes, como dijiste antes, tienen intereses estratégicos comunes y están jugando de un lado a otro para llegar a un alto el fuego en algún momento. ¿Crees que los chinos también están esperando al margen? ¿O los chinos en este momento también están tratando de apoyar este proceso de una forma u otra? Also trying to support this process in one way or another. I think I agree with you that there's a Creo que estoy de acuerdo contigo en que hay múltiples canales y múltiples niveles en los que los rusos y los estadounidenses están interactuando, si juzgamos por la revelación del enviado especial, Víctor, a Moscú. Básicamente, regresa con el mensaje de que Putin es serio, a diferencia de lo que los europeos claman. Oh, Putin está mintiendo, Putin no es sincero. Pero básicamente dijo que Putin es sincero y está tratando genuinamente de acercarse de manera constructiva y encontrarse a mitad de camino con el lado estadounidense. Así que no es, como muchos dicen, un juego que Putin está jugando solo sin sustancia. Pero ya sabes, no estamos de acuerdo con esa perspectiva europea, bla, bla, bla. disagree with that Europeans blah blah blah. And he talked about how Y habló sobre cómo, quiero decir, sin entrar en detalles, por ejemplo, habló con la parte rusa sobre Putin y otros temas, como el Mar Negro, y cómo se manejará la navegación y los puertos. Con el alto el fuego, cómo se asegurarán las plantas de energía. Así que hay muchos detalles. Y estas cosas ya han recibido una respuesta positiva por parte de los Estados Unidos. Simplemente, antes de nuestra conversación, leí a la portavoz de la Casa Blanca y básicamente dijo que el presidente Trump las dos partes están muy cerca de algo muy significativo. Y hablan sobre muchos temas específicos. and they'll talk about a lot of specific issues. So once you get to the specifics, I think this is Una vez que llegas a los detalles, creo que esto es una buena señal. Es decir, creo que el lado ruso realmente está tratando de encontrarse con la Casa Blanca. Por supuesto, todavía hay bastante distancia entre las tres partes, por cierto. Por ejemplo, los rusos aún querrían, por ejemplo, una garantía de que esto estará por escrito. El alto el fuego llevaría a una paz y estabilidad duraderas, ya que los rusos insisten en eso. Y los rusos, por ejemplo, todavía quieren que esos territorios ocupados sean ellos mismos. No están dispuestos a negociar eso.
Así que dijeron, tenemos las elecciones, todo tipo de cosas. Así que los rusos querían eso. Y los estadounidenses realmente quieren congelar en este momento. And the Americans really want to freeze at the moment. That is, you keep your land, but maybe the Ukraine. Es decir, mantienes tu tierra, pero tal vez los europeos mantienen su soberanía. Así que lo resolverás en el futuro. Pero dejemos de pelear. Pero la Casa Blanca se dio cuenta de que no hay esperanza. Lo han mencionado públicamente muchas veces. No tiene sentido. Es imposible volver a 1991 o 2014, ya sabes, cuando Crimea fue tomada. Pero la Casa Blanca realmente quiere tener una especie de alto el fuego inmediato. Así que esto es un gran dilema para los ucranianos. La condición del lado ruso es inaceptable, pero creo que las dos partes, quiero decir, mañana Trump va a hablar con Putin. Por cierto, esto ya se ha hecho público y creo que estamos esperando para ver. And I think we're waiting to see. And I think, but let me quite summarize. Y creo, pero permítanme resumir lo que los chinos ven como la estrategia rusa. Esta no es solo mi posición. Creo que he hablado y me he comunicado con bastantes rusólogos conocidos, ya saben, especialistas en Rusia. Tienden a ver el enfoque o la posición actual de Rusia esencialmente en tres áreas de problemas. Esto es como lo que acabas de describir, los líderes militares o principales. Hay tres cuestiones separadas pero interrelacionadas. Primero, los rusos quieren tener lo que consideran una solución a largo plazo para la guerra, para detener la guerra, pero con la condición de que conduzca a una paz genuina y duradera. Eso es lo primero. En segundo lugar, los rusos quieren usar esta oportunidad para mejorar su relación con los Estados Unidos. Entonces, ¿necesita la relación ruso-estadounidense ser restaurada y mejorada, aprovechando esta oportunidad única en los próximos 3 o 4 años? Unique opportunities of next 3 or 4 years. By the way, time flies. Por cierto, el tiempo vuela. No habrá otro Trump, tal vez alguien más, pero Trump se irá en 3 o 4 años. Así que esta es una oportunidad única para tener una mejora general de las relaciones con Rusia, que ya ha tenido lugar, por cierto. Rusia ya ha nombrado a su embajador en Washington. Así que esta es la segunda área en la que los rusos están trabajando. La tercera es aliviar esas sanciones de los Estados Unidos, particularmente de los Estados Unidos en este momento. Tal vez tome tiempo con los europeos, pero hay más de 20.000 sanciones. Creo que el lado estadounidense estaría confundido con tantas sanciones contra los rusos. Así que a los rusos también les gustaría ver esto como un amplio deshielo de las relaciones, el congelamiento entre las dos partes. Así que esto es muy, muy importante. Y Putin, hace solo unas horas, firmó un acuerdo, quiero decir, un decreto presidencial, para permitir que varios fondos de cobertura importantes en los Estados Unidos se reconecten con sus activos o compren acciones de empresas rusas de energía o gas. Así que esencialmente, descongelar esos desde el lado ruso. Creo que Putin está dando el primer paso. Esta es una señal muy importante para el lado estadounidense de que los rusos ya están tomando medidas. Estos están relacionados, pero no necesariamente dependen, por ejemplo, de un alto el fuego. Los rusos realmente quieren avanzar con una mejora general de las relaciones con Washington primero y con Europa quizás en un futuro cercano. Así que esto es lo que está sucediendo. A los chinos les gustaría ver que estas cosas progresen. Se habla mucho entre los analistas de que una de las estrategias de la administración Trump puede o probablemente sea una mejora de las relaciones con Rusia para tener más tiempo para centrarse en China y aumentar la presión en el Pacífico. Porque hay personas que dicen eso. Quiero decir, el secretario de Defensa Mattis realmente lo dijo. Los europeos deberían asumir la responsabilidad en Ucrania para que puedan compartir la carga y que Estados Unidos tenga más tiempo para centrarse en China. Ahora, ¿crees eso? Y en segundo lugar, ¿piensas que China, en realidad en tus círculos, la gente realmente piensa que esto es una amenaza, que podría estar gestándose algo y que podría haber una cuña, que Estados Unidos podría intentar crear una cuña entre Rusia y China?
just might try to drive a wedge between Russia and China. This is like a Munich analogy. Esto es como una analogía de Múnich para la vieja Europa, ¿verdad? Es para siempre, siempre está presente en la mentalidad de muchos en Occidente, que ya sabes, cualquier cosa que intenten hacer con Moscú serviría como un objetivo para un tercero. Esto es muy interesante e ingenuo porque olvidan o ni siquiera se molestan en entender el amplio espectro de las relaciones entre Rusia y China. Ha sido una relación muy, diría yo, ya sabes, es mi opinión, desde hace mucho tiempo, que esta es una relación normal. Es una relación pragmática, es una relación estable en medio de esos mega cambios en todo el mundo. Sabes, esto es algo de lo que estaba hablando, que en América la relación transatlántica y todo está a gran velocidad, pero la relación entre Rusia y China es muy estable. Estable no porque se amen, sino por los intereses básicos de cada uno. China y Rusia han superado con creces la oscilación de amor y odio, como la Guerra Fría, como la luna de miel y el divorcio. 10 años de luna de miel entre 1949 y 1959, que fueron seguidos por 30 años de divorcio de 1960 a 89. 10 years of honeymoon between 1949 to 1959, which was followed by 30 years of divorce. It's 1960 to 1989. And that's very, I would say, detrimental. Y eso es muy, diría yo, perjudicial para los amplios intereses estratégicos y a largo plazo de ambas partes. Y ambas partes aprendieron de eso. Invirtieron mucho en la estabilidad y la construcción de confianza en su relación bilateral. Uno de los temas clave, diría yo, es un acuerdo de ambas partes para mantener la estabilidad y la paz a lo largo de los más de 4,000 kilómetros de frontera. Esto es muy importante, porque solía ser algo a lo que ambas partes dedicaban gran parte de su riqueza y poder nacional, y perjudicaba a ambos lados. Así que esto es algo que es muy diferente del pasado. Different from, the past. So for many of these, there's internal dynamics. Entonces, en muchas de estas dinámicas internas entre las dos partes, se trataron como socios, no aliados, por cierto, porque los aliados requieren lo mínimo, que es estar comprometidos entre sí, sin importar lo que suceda. De eso se trata una alianza. Pero los chinos y los rusos son genuinamente potencias independientes, con una política exterior independiente, una política de defensa independiente, e independientemente, diría yo, son civilizaciones independientes. Por cierto, hay muy pocos países en el mundo que realmente tienen una independencia genuina. Por genuina, me refiero a que no solo tienen la voluntad, sino la capacidad de hacerlo. Diría que Estados Unidos es uno. Diría que China y Rusia todos son potencias genuinamente independientes. Son socios, pero no aliados. They are partners but not allies. They are unlike 1914, when the allies. A diferencia de 1914, cuando los aliados en dos bandos eran partes beligerantes comprometidas entre sí, un lado, un país está atacando a todos los demás. China y Rusia no tienen el mecanismo de bloqueo automático e interconexión. Así que China no se compromete con ninguna de las luchas de Rusia y viceversa, ¿verdad? Si ocurriera algo en Taiwán, Rusia no está automáticamente comprometida. Occidente no entiende eso. Les he estado diciendo a muchos de ellos que no son aliados, son amigos. Así que la neutralidad de China es genuina, no es optimista. China no quiere ver guerra en general, por cierto. Miren lo que China ha hecho en los últimos 40 y tantos años, construyendo puentes, carreteras, a través de las tierras euroasiáticas. Este es un camino totalmente diferente del otro, que es abrirse camino a bombazos. Se ve la fuerza de la destrucción, o guerras eterna que Occidente librado. Esto es tan interesante y fascinante para mí, porque creo que tienes toda la razón. El problema es que Occidente, y especialmente Europa, también Estados Unidos, pero en menor medida, pero especialmente Europa, no son capaces de pensar en marcos fuera de lo que están acostumbrados. Así que cuando ven a Rusia y China cooperando, inmediatamente perciben eso como una alianza, y entonces inmediatamente ponen todo en esos términos. Intentan retratar a los rusos como débiles, por lo tanto, retratándolos como el socio menor. Perciben todo en este extraño sentido de quién domina a quién, porque eso es lo que hacen.
Así es como actúan con los demás. Pero esto es un malentendido genuino de cómo cooperan Rusia y China. ¿No es así? Understanding of how Russia and China cooperate with It's, China, isn't it? this type of misunderstanding occurred at the multiple levels. Este tipo de malentendido ocurre a múltiples niveles, y estamos hablando a nivel de políticas. Todo entre China y Rusia debe ser una conspiración contra Occidente o América bajo Biden o lo que sea. Así es como lo ven. No tienen ninguna memoria correcta, diría yo, ni atención dedicada a observar la historia a largo plazo. Irónicamente, se supone que los europeos saben más sobre historia, por cierto. No lo hacen. Pero si miras a la academia, när du har labsastteoringar. En så de stus perspektiv den las strones inter Russi Chini, básicamente dos principios de pensamiento. There are basically two major schools of thought. One is what I called the alarm. Una es lo que llamo la escuela alarmista. Cualquier cosa entre Rusia y China es alarmante para Occidente. Debe intentar trabajar en conjunto. Así que este es un extremo de la academia. Hay otro extremo que dice, está bien, no importa, no van a hacer nada. Esto es lo que veo como las limitaciones de estas escuelas. No importa lo que suceda entre Rusia y China, son fundamentalmente diferentes. Tienen culturas diferentes, historias diferentes, religiones diferentes y sistemas todos diferentes. Rusia y China están muy alejadas de la época fría. Ambos son comunistas en China. Ahora Chi es no comunista, mientras que Rusia ha vuelto a Occidente. Russia is back to the West. So anything they do won't. Entonces, cualquier cosa que hagan no les permitirá superar la paz a largo plazo entre ellos. Esto es lo que llamo la limitación de las escuelas. Lo que no logran ver es que la relación entre Rusia y China no es blanco y negro. Hay muchas áreas grises, muchas cosas entre ellos que no caen en estas dos, ya sabes, escuelas de sí o no, o escuelas alarmistas versus limitadas. Pero de esto se trata Occidente. Tienden a ver el mundo en blanco y negro, bueno o malo, y cualquier cosa diferente de Occidente de ser amenazante. Así que se niegan a ver que el mundo es diverso y dinámico. Mira la publicación del documento de la 46ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Security Conference, publication is multi. Es una multipolarización. Por cierto, el tema de esta conferencia de Múnich es muy interesante. Por primera vez, intentan afirmarse alejándose de Washington. Anticipan una diferencia con Washington, así que comienzan a hablar de, ya sabes, multipolaridades. Esto es de lo que los rusos y los chinos han estado hablando durante décadas, pero su multipolaridad es totalmente diferente. Si lees el documento con atención, parece que es 24 como es exigente de tough times del mundo. Todavía usan las palabras potencias democráticas y autocracias. Cualquier cosa no occidental es amenazante. Anything non-West is threatening. So multipolarity or multipolarization is threatening. Entonces, la multipolaridad o multipolarización se está extendiendo a los intereses fundamentales de Occidente. De esto se trata Múnich. Incluso si parecen estar avanzando desde la unipolaridad, todavía desconfían profundamente del sur global. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronunció su discurso en Múnich esta vez, habló de China como una fuerza de estabilidad y desarrollo. No importa qué cambios ocurran en el mundo, China mantendría el rumbo, dedicándose a la estabilidad, el desarrollo, la paz y la coexistencia civilizacional, que incluye a Occidente. Por cierto, cuando ocurrió el ascenso de Occidente en los últimos 500 años, ese ascenso fue a expensas del no Occidente. That rise of the West was at the expense of the non-West. Because if you just look at the colonization, imperialism. Porque si solo miras la colonización, el imperialismo, el comercio de esclavos y las guerras del opio, por favor, ese es el ascenso de Occidente a expensas del resto. Pero el ascenso del resto no necesariamente sigue el mismo camino. Occidente siempre tiene su propio lugar. El único cambio en el futuro mundo multipolar que China y tal vez Rusia preferirían ver es que los países, grandes y pequeños, tengan igual poder, igual posición e iguales derechos. Occidente también tiene su propio lugar. No significa el fin de Occidente. Solo significa el fin de la manipulación occidental y las guerras contra el no Occidente.
Aparte de eso, Occidente es parte del mundo como socios iguales. Así que eso es algo que Occidente teme. Ya no están centrados en Occidente. They're no longer West-centered. I- That's the, yeah, go ahead. Sorry, Eso es. I need to ask you because I Sí, think adelante. perceive China Lo siento, necesito preguntarte, porque creo que percibo a China como extremadamente paciente. Extremadamente paciente con Occidente, especialmente con los europeos, porque cada vez que los europeos van a China, tienden a sermonear a China sobre todo tipo de cosas como el libre comercio, los derechos humanos, los uigures, etc. Y los chinos siguen repitiendo, no, miren, estos son asuntos internos, y nos gustaría contribuir a la paz y la estabilidad de la manera que China pueda o quiera. Los europeos siguen ignorándolo. Y no solo ignorándolo, siguen sin escucharlo. Creo que son genuinamente incapaces de entender los argumentos que vienen de Beijing. Ahora, al mismo tiempo, Beijing es extremadamente paciente. ¿Es esta paciencia algo que forma parte del enfoque de China hacia los asuntos mundiales? ¿O es algo estratégico que en algún momento podría agotarse? Y sabes, China podría cambiar su enfoque. And China might change its approach. It's a good question. Your question seems to suggest Buena that, pregunta. this may be Bueno, tu pregunta parece sugerir que esto puede ser temporal, que los chinos, una vez tal vez más poderosos, serían más impacientes con Occidente. Yo diría que no necesariamente. Creo que los chinos creen que somos diferentes, eso no hay duda, pero ser diferentes no significa que no podamos o no debamos comunicarnos y que no podamos respetar los intereses mutuos de cada uno. Así que creo que el ascenso de China ha sido en realidad un proceso de los chinos volviendo al pasado, a sus antiguas sabidurías civilizacionales tradicionales, como la noción de Confucio de la unidad de las diferencias. Por cierto, este es el tema del que hablé brevemente en la Universidad de Kioto. Así que somos diferentes. Está bien. Somos diferentes. No estamos enojados contigo, incluso si sabes muy poco sobre China. Pero puedes mirar y ver por ti mismo. ¿Sabes? La noción de unidad de diferencias esencialmente significa que debemos unir al mundo precisamente somos diferentes. we can unite and work together precisely because we are different. And this is totally different from the Western notion. Y esto es totalmente diferente de la noción occidental. La noción occidental es la unidad de la semejanza. Sabes, mira a la OTAN, mira a la Unión Europea, mira a la coalición de democracias que Biden, ya sabes, promovió durante 4 años. Solo están unidos con países de sus propios sistemas similares, civilizaciones similares, religiones similares. De esto se trata la política de identidad. Parte del racismo es la política de identidad, porque te juzgan no por lo que haces, sino por quién eres. Así que Occidente juzga a los no occidentales, incluida China, no por lo que hace China, sino porque es China. Así que cualquier cosa que haga China se ve como el enemigo o la amenaza. Sabes, en Estados Unidos esto sucedió el año pasado. In America, this happened last year. A senator, I think his name is Scott from Florida. Un senador, creo que se llama Scott, de Florida, declaró, ya sabes, intentó pasar mociones en el Senado, en la Cámara, que incluso el ajo importado de China es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cualquier cosa relacionada con China es una amenaza para la seguridad nacional. Creo que los europeos, en muchos aspectos, todavía viven con esa mentalidad. No pueden aceptar algo diferente, algo mejor. Si eres mejor que Occidente en IA, en semiconductores o en coches eléctricos de batería, debes haber robado cosas de nosotros. Sabes, es la mentalidad en Estados Unidos, día tras día. Sabes, los medios bombardean a la audiencia. Se convencen a sí mismos de tal posición respecto a China, todo en China. Pero los chinos no piensan de la misma manera que Occidente. Ven que somos diferentes, pero podemos trabajar juntos. Los chinos en general no son muy ideológicos, sino muy pragmáticos y de mente abierta. Very ideological, very pragmatic, open mind. And if you're doing something great, we learn from you. Y si estás haciendo algo grandioso, aprendemos de ti. Y para Occidente, si estás haciendo algo grandioso, debes haberlo robado de nosotros. Así que esta es una mentalidad totalmente diferente. Vas a China, lo ves por ti mismo. Nadie intenta imponerte nada, pero Occidente sigue viviendo con esa mentalidad. Por cierto, diría que los chinos no juzgan a Occidente de la manera en que Occidente juzga a China. La democracia occidental está bien, los derechos humanos están bien,
Guárdatelo para ti. Déjanos decidir qué hacer, ¿verdad? Pero Occidente no lo hace. Occidente es muy intrusivo de alguna manera. Eso es lo que los rusos llaman totalitarismo liberal. Los liberales, de alguna manera, quieren predicar por todo el mundo, tratando de globalizar todo. Occidente tiene esto como un remanente del viejo imperialismo, por cierto. Así que eso es algo que los chinos entienden. So that's something the Chinese understand that. One thing that is interesting, of course, in this new Una cosa que es interesante, por supuesto, en esta nueva multipolaridad en la que nos encontramos ahora, es que, por el simple hecho de que ahora tienes más potencias, tienes a Rusia, China, Estados Unidos, pero también tienes a India, y también tienes a Indonesia, el sudeste asiático, que no son tan, como dijiste, tan independientes como, digamos, China, pero son más independientes de ciertas influencias que antes, digamos, durante la Guerra Fría. Así que, de hecho, ahora tienes la posibilidad de que estos diferentes centros formen nuevos entendimientos entre sí. Y creo que un buen ejemplo es cómo India y China están gestionando sus diferencias. Tienen diferencias muy fuertes, incluidas escaramuzas fronterizas, pero las están manejando bien, todavía cooperando, mientras reconocen que tienen problemas. ¿Crees que esta nueva forma de gestión, es decir, la unidad en la diferencia y demás, impactará en la forma en que el resto del sur global está cooperando, a pesar de las acciones que pueda tomar Occidente? Porque, desafortunadamente, la estrategia central de Occidente es dividir y conquistar, lo cual va directamente en contra de la unidad en la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo ves que esto se desarrollará? I think you push the magic button, divide it and Creo que has presionado el botón mágico. Divide y vencerás. Eso solía ser el pasado. Divide y vencerás. Esta es la estrategia de Occidente. Todavía es la estrategia, por cierto. Dividir al no Occidente. Y añadiría, divide y abandona. Este es el título del libro. En los años 60, como los británicos dejaron el subcontinente, dejando a Pakistán e India en un estado de guerra perpetua, divididos y abandonados. Descolonización. Esto es exactamente lo que los europeos hicieron con la mayoría de los estados africanos, porque colonizaron todo el continente y los dividieron según sus llamadas líneas administrativas. Y esas líneas administrativas impuestas por Occidente cortaron a través de las fronteras lingüísticas, culturales y tribales naturales. Una vez que se fueron, empezaste a ver multinaciones en un solo estado. you start to see multi-nations in one state. That's the root cause of many Western conflicts. Esa es la causa raíz de muchos conflictos occidentales en los últimos 30, 40 años, por cierto, para bien o para mal. Así que esto es algo que Occidente ha dejado, ya sabes, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta que haces es, ¿hasta qué punto el sur global ahora, que es un término de moda, será capaz o ha estado trabajando juntos para esta llamada unidad de diferencia? Obviamente, este ha sido un proceso en curso durante décadas. Así que déjame darte un par de ejemplos. Uno es la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto ha existido desde el año 2001. Antes de eso, era el Grupo de los 5 de Shanghái entre China, Rusia y varios estados de Asia Central, gestionando cuestiones fronterizas y también la estabilidad interna. Border issues and also internal stability, but in 2001, just a few months before September. Pero en 2001, solo unos meses antes del 11 de septiembre, se renombró como la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudita y muchos países de Oriente Medio se han unido a este grupo. Incluso Israel intentó en un momento solicitar unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, pero nunca llegó al proceso, por cierto. Pero Israel sigue apelando a ella, incluso ahora. Así que esta es una forma de ver cómo está organizada y opera la Organización de Cooperación de Shanghái. Es totalmente diferente de la OTAN o la Unión Europea. Es una colección de un grupo de civilizaciones diversas, con casi todas las principales religiones del mundo representadas en la Organización de Cooperación de Shanghái. Tienes a Rusia como la ortodoxa, cristianismo, y a China como confucianista y secular. Christianity. China is a Confucius, a secular. Hindu, you have Muslim, you have Hindú, musulmán, tienes, ya sabes, todo el
Esto está muy lejos del choque de civilizaciones que ha estado ocurriendo durante décadas. Abre los ojos. Lo siento, pero mira esto. Por supuesto no es ideal. No es ideal. Pero han logrado trabajar juntos en muchos asuntos internos y externos, y tratan de gestionar las fronteras. Por cierto, los rusos realmente usaron la Organización de Cooperación de Shanghái para mediar en la disputa fronteriza entre China e India. ¿Lo sabías? Los rusos realmente invitaron a los chinos. Esta es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Moscú, así que tuvieron una conferencia a tres bandas. Sucedió múltiples veces. Intentaron mediar en esas cosas en lugar de aprovecharse o dividir en la sala. Así que este es un orden de cooperación de Shanghái. Y lo mismo le pasó a los BRICS. Sabes, los BRICS son básicamente una organización no occidental o del sur global. Y, por supuesto, el término fue acuñado por, ya sabes, olvidé su nombre, un banquero estadounidense. Pero ya sabes, cobró vida propia. Así que los BRICS también son una organización de entidades políticas, culturales y civilizacionales diversas y trabajan juntas. Nuevamente, hay problemas dentro de los BRICS. No todos son iguales, ya sabes. China tiene un enorme poder financiero y económico en comparación con los demás, pero están en la misma posición. Desarrollaron sus brazos financieros, el nuevo banco de los BRICS, y los chinos en realidad intentan impulsar sus propias propuestas. Como el presidente Xi Jinping, en los últimos 2 o 3 años, hizo 3 propuestas importantes. Su propuesta de desarrollo es una prosperidad de desarrollo global. China en realidad canceló todos los aranceles sobre los productos de todos los países africanos hacia China. No hay aranceles. ¿Puedes creer eso? Esto es lo que ha hecho China. La segunda propuesta es una propuesta de seguridad global. Es seguridad igual y seguridad para todos, no solo para unos pocos. Puedes pensar que esto es como 1919, el wilsoniano, ya sabes, el acuerdo de Versailles, la seguridad colectiva. Sí, el sur global presionó por eso. Y una vez que comenzó Ucrania, intentaron impulsar, ya sabes, propuestas de paz. Finalmente, este pasado septiembre lanzaron los Amigos de la Paz en la ONU. Muchos, creo que iniciado por Brasil, China, y se unieron Egipto, Turquía y muchos países del tercer mundo del sur global. Entonces, está sucediendo ahora mismo. Pero nuevamente, quiero decir que el ascenso del sur global no significa necesariamente el fin de Occidente. Solo termina con la dominación occidental del no Occidente. Occidente siempre tendrá una posición. Los países occidentales necesitan abrir los ojos para ver que el mundo multipolar, quizás la versión china o del sur global, no es necesariamente tan horrible. No es una situación de sí o no, blanco y negro. El mundo es mucho más diverso, así que en este mundo diverso, trabajemos juntos precisamente porque somos diferentes. Si somos diferentes, deberíamos realmente trabajar juntos, a diferencia de ahora, donde están profundamente divididos. Así que permítanme enfatizar un poco más este punto. Creo que los países occidentales siempre argumentan que la democracia es el mejor sistema. Estoy de acuerdo en que esa es la elección occidental. No digo que sea un mal sistema. Y no importa cómo lo logres, el criterio definitivo para ver la madurez de una nación es ver cómo tratas a diferentes países. Es mucho más fácil amar a tu propia gente, como los japoneses desarrollaron la cultura acogedora. Les encanta. Se inclinan tanto el uno al otro. Está bien. Eso es lo mínimo que deberías hacer. Es lo mínimo que los negros estadounidenses necesitan ser tratados como los blancos. Eso es lo mínimo. No algo como el estándar establecido, pero el criterio definitivo para el más alto nivel de civilización es tratar a alguien diferente a ti. ¿Estás de acuerdo? Es muy fácil trabajar con alguien que te gusta y con quien estás de acuerdo en el lugar de trabajo, pero es mucho más desafiante si trabajas con alguien que tiene una visión diferente. Así que esta es la manera china, es un camino difícil, es un camino mucho más desafiante. Esto es exactamente lo que Confucio argumentó. Trabaja con otros, si ya sabes, hay una unidad de diferencias.
una unidad de similitud es condenadamente fácil. Así que ya sabes, la OTAN es todo igual, al igual que la Unión Europea, todo igual. ¿Y qué? ¿Crees que puedes tratar a países no europeos como Turquía de la misma manera? Por cierto, Turquía nunca ha podido entrar porque su color de piel no es el correcto, porque es musulmán. Skin color not right because it's a Muslim, right? Yeah. I mean, the biggest problem of the Europeans is that they thought El mayor problema de los europeos es que pensaron que el colonialismo había terminado porque ya no lo sienten. Ellos piensan eso. Y la otra cosa es que creen que superaron el racismo, lo cual nunca hicieron. Me resulta tan risible, pero es trágico porque todavía forma el núcleo de su visión del mundo. Y la visión de sí mismos, que para ellos es tan benigna, asegura que todo lo demás parezca amenazante. Y esto es una tragedia absoluta, autoinfligida por la ignorancia para mí. Y no sé cómo lidiar con eso. to me, and I don't know how to deal with that. Well, I think you know. Bueno, creo que sabes más sobre Europa que yo, y una parte de ti es de Europa. Respeto tu opinión. Por cierto, respeto la cultura occidental. Creo que la democracia occidental y el liberalismo tienen sus propias raíces históricas, culturales o civilizacionales. Pero para ser honesto, ¿cómo lo promoverías en otras partes del mundo? Deja que otros decidan qué hacer. Quiero decir, mira la democracia occidental hoy en día. El llamado orden internacional liberal está ahora en ruinas, en una crisis profunda. Porque, por las razones que sean, muchos de estos problemas son causados por esas guerras eternas que el occidente colectivo libró contra el no occidente desde el final de la Guerra Fría, ¿verdad? Todas esas guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia, el Gran Medio Oriente y África, todas esas guerras que el occidente colectivo libró contra el no occidente, sin importar dónde, en Irak, Afganistán, Libia, muchas partes. Afghanistan, Syria, Libya, many parts. Now Trump tried to reclaim the Gulf. Ahora, Trump intentó reclamar el Golfo de América y México y el Canal de Panamá, o incluso, no importa. Exactamente esas cosas, ya sabes, exportar esas cosas al no occidente realmente causó tanto dolor en occidente. Sabes, no solo el auge de fuerzas extremas en muchas partes del no occidente, sino también refugiados y personas sin hogar. Y ya sabes, millones. Mira Gaza. Quiero decir, este es el holocausto del siglo XXI. No hay nada que puedas hacer al respecto. Por cierto, creo que Israel y Palestina merecen su propia patria. Pero mira Occidente. Occidente no pudo resolver su propio problema. El holocausto comenzó en Occidente. Ahora está externalizado al no Occidente. Started in the West. Now it's outsourced to the non-West. How and why? ¿Cómo y por qué? Por supuesto, respeto la vida y los derechos del pueblo judío. Son personas maravillosas, pero piensa en el impacto de las guerras que Occidente libró contra el no Occidente. Así que, fundamentalmente, no estoy de acuerdo con la noción de Huntington de que toda la historia del mundo es una guerra civil occidental. Escribió en Choque de Civilizaciones. Desde el Tratado de Westfalia, Occidente nunca ha dejado de luchar, y la Guerra Civil Occidental finalmente terminó en 1991, que es el fin de la Guerra Fría. Pero él la llamó una Guerra Civil Occidental. Creo que es una noción completamente equivocada, porque en todas esas llamadas guerras civiles occidentales, el no Occidente siempre fue impactado. Mira la Primera Guerra Mundial. Los países del tercer mundo, ya sabes, los países no occidentales, lucharon en ambos bandos. Non-West countries fought on both sides. And World War II, it covers so much of it. China suffered. Y la Segunda Guerra Mundial cubre mucho de eso. China sufrió 35 millones de bajas en la guerra librada por la nación asiática más occidentalizada, que es Japón. Japón se ha occidentalizado tanto que, por cierto, ha ganado el título honorífico de blanco. Creo que eso es una pena, pero es el país no occidental más militarizado. Y eventualmente es una represalia contra el propio Occidente. Quiero decir, Pearl Harbor, ¿verdad? Así que creo que mira al Occidente todas las guerras civiles occidentales. Ahora, Occidente intenta promover esos buenos valores, creencias, diversidad, todo eso. Dejen de hacerlo. Dejen que los no occidentales decidan qué hacer. Así que creo que esto es algo que deberíamos aprender. Nuevamente, creo que no sé cómo esto, ya sabes, responde a tu pregunta. I don't know how this, respond to your question. I think it's
very broad question that I think Creo que es una pregunta muy amplia, pero creo que la guerra en Ucrania, que llamo la Guerra Civil Occidental 2.0, es significativa. Mira la forma en que el presidente Trump maneja la guerra en Ucrania y la guerra palestino-israelí. Creo que esto es una prioridad, porque en el fondo de su corazón, creo que no quiere ver a europeos matando a europeos. Puedo estar equivocado, pero creo que para él esto es una tragedia. Para mí también es una tragedia. Creo que tanto el pueblo ucraniano como el ruso son personas maravillosas. Y mira cuántas mujeres ucranianas están ahora reclutadas en el ejército. 70,000. Ahora, ¿dónde están esos hombres? Desaparecidos. Y cuanto más fuerte sea la posición europea, de más armas y más apoyo para Ucrania, más ucranianos morirán en esta guerra imposible de ganar. more support to Ukraine, and more Ukrainians will die in this unwinnable war. It's a senseless war. Let me give you one point example. Es una guerra sin sentido. Permíteme darte un ejemplo. Trump realmente intentó castigar al general Mark Milley, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Sabes, lo respeto porque Milley fue el único estadounidense, quiero decir, estadounidense famoso, que intentó decir que era hora de detenerse en noviembre de 2022. Sabes, esto fue unos 10 meses después del inicio de la guerra en Ucrania. Esto fue justo después de que las fuerzas ucranianas empujaran a los rusos fuera del área de Gerson y realmente estuvieran avanzando. Pero el general Milley realmente dijo, mientras hablaba con el Club Económico de Nueva York, que era hora de negociar. Recordemos la historia. Para la época de Navidad de 1940, ambos bandos de las facciones beligerantes europeas se dieron cuenta de que la guerra no iba a ninguna parte y ya habían ocurrido 1 millón de bajas. And 1 million casualties occurred already. They felt that they would go nowhere. But Sintieron que no llegarían a ninguna parte, pero les faltó el valor para impulsar el compromiso y la paz. Así que todos los países, todos los participantes eligieron la guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, 3 años después, murieron 20 millones. Esto es algo que dijo Milley. Fue el primer y único alto funcionario en ese momento en hablar sobre ello. Pero fue rápidamente dejado de lado por la administración de Biden, y desde entonces nadie ha hablado de esto. Él mismo intentó aclarar su posición, por cierto. Es una tragedia que todavía veamos a jóvenes e incluso a ancianos ucranianos luchando en el frente y muriendo. Recuerdo que hace un año, en marzo de 2023, el Papa Francisco habló sobre ello. Pope Francis talked about it. He talked, I cite, Habló como dije, está bien negociar. Negociar no significa rendirse. Estaba hablando sobre la insistencia del lado ucraniano. Sabes, escribieron en su constitución que no hay negociación con Putin, pero el Papa habló sobre eso. No significa levantar la bandera blanca. Es un honor dejar de luchar. No es una vergüenza, pero fue rápidamente desestimado, y los europeos están enojados con él, o los otros europeos también. Piensa en eso. Milley y el Papa, estas voces aisladas. Hasta ahora, tenemos al presidente Donald Trump. Y por eso, en mi artículo dije que Donald Trump realmente merecía el Premio Nobel de la Paz, si los europeos le permitieran tenerlo, por cierto. if the Europeans allowed him to have it, by the way. One of the parts of the tragedy at the moment is that Sabes, una de las partes de la tragedia en este momento es que estos fundamentos absolutos, los principios más básicos, no solo no se respetan, sino que se ignoran sistemáticamente. Quiero decir, es simplemente un hecho, de pura lógica, que si haces la paz, implica que tienes un enemigo, ¿verdad? Y hacer la paz significa llegar a un acuerdo entre enemigos. De eso se trata todo ese esfuerzo. Y eso es una noción tan extraña en este momento para la facción de la guerra, porque la facción de la guerra y la lógica de la guerra, por supuesto, quieren resolver los problemas a través de más guerra, y enmarcan eso como paz. Pero por supuesto, eso no es paz. Eso es lógica de guerra. La lógica de la paz es hablar con el enemigo. Punto. Y eso es lo que se criminaliza intelectualmente en estos sectores de Occidente en este momento. Ya no es en todas partes. Donald Trump está de hecho desgalizando esto desde el principio. Donald Trump is actually decriminalizing this stray of thought. No matter how he's viewed by part of the No importa cómo lo vea parte de la sociedad estadounidense, me refiero a los liberales y los demócratas.
Creo que Donald Trump tiene el sentido común para decir que se olviden de esta basura de corrección política o teorías de la democracia. El sentido común es más importante. Ama a tu gente, ama a otras personas. La vida es vida. Y creo que Trump tendría sus problemas, pero creo que dio un paso muy difícil. Personalmente me gustaría decir, esto no es necesariamente representativo, pero creo que personalmente lo observo mucho. Puedo estar en desacuerdo con muchas de las políticas del presidente Trump, pero creo que me gustaría ver que sus esfuerzos de paz tengan éxito, al menos hasta cierto punto, al menos para frenar la matanza de esta guerra. Y hablando de esta fuerza de paz ignorada por Occidente, creo que tienes toda la razón. Permíteme hacer un punto rápido. Acabo de escuchar hace unas horas en la televisión que van a publicar los documentos de Kennedy, John F. Kennedy, mañana. Sí, estamos hablando el 17 o 18 de marzo, así que para cuando esto se publique, ya podría estar disponible. Esto es lo que dijo hoy el presidente Donald Trump en la televisión. Y en realidad estaba hablando de Tulsi Gabbard, su zar de inteligencia. Tulsi Gabbard respondió, sí, vamos a publicar algo así como 20,000 páginas de documentos. El presidente John F. Kennedy, absolutamente una de las razones por las que murió, fue asesinado. Esta es mi suposición. Antagonizó al complejo militar industrial. Espero estar equivocado, pero creo que esto es. Pero al menos él hizo. Justo después de la crisis de los misiles en Cuba, se dio cuenta de que la política exterior estadounidense no debería servir egoístamente solo a los intereses de Estados Unidos. Así que dio un discurso en la Universidad Americana en Washington, y estaba hablando de paz para todos. Paz, la paz a largo plazo. Paz genuina. Y paz no solo para los estadounidenses, sino para los soviéticos, para los rusos. Ese tipo de cosas son totalmente inaceptables, como lo que Donald Trump está haciendo hoy para la vieja Europa y para ciertas partes de América del Norte. Quiero decir, el occidente colectivo, esos partidos de guerra, facciones de guerra, esos son políticamente correctos. Y creo, por cierto, que los llamo halcones de gallina, como los europeos, porque quieren pelear guerras, pero en realidad son gallinas, no tienen armas. Todavía quieren que otros mueran por ellos. Los llamo. Esto es lo que algunos estadounidenses llaman a esos civiles, como Bill Clinton, Hillary y Dick Cheney, y el joven Bush, quiero decir, el presidente Bush. Nunca pelean una guerra, pero quieren guerras, guerras eternas. Así que halcones de gallina esas personas. Pero creo que los europeos merecen el título de halcones de gallina. Por supuesto, tal vez incluir a los canadienses también. Maybe included Canadians too. But President Kennedy's quote-unquote crime. Pero el crimen, entre comillas, del presidente Kennedy es que comenzó a darse cuenta de que en la era nuclear, la única salida para todo el mundo es la paz para todos. La forma en que redactó su discurso fue muy interesante. Más tarde, reveló a sus amigos cercanos que no podía dejar que su redactor de discursos presidenciales lo hiciera. Lo redactó él mismo en un avión, con varios borradores, y creó esto. Esto todavía está disponible, y lo cito de vez en cuando. Creo que eso es algo que le dijeron a Kennedy. Por cierto, en la campaña electoral para su elección, era un halcón. Acusó al presidente Eisenhower de traicionar, de permitir que los soviéticos tuvieran la llamada brecha de misiles. Resultó que la brecha de misiles era al revés, y acusó a Eisenhower de permitir que las fuerzas estratégicas de Estados Unidos declinaran tanto. Pero una vez que estuvo en la Casa Blanca, se dio cuenta de que Estados Unidos tenía demasiadas. Y luego el desastre de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles en Cuba. Se dio cuenta de que esos estados profundos, por cierto, Donald Trump usó este término, pero se dio cuenta de que el estado profundo, el Pentágono, realmente querían afirmarse y tratar de manipular toda la crisis. Habló en secreto con el lado soviético, permitió que su hermano hablara con el lado soviético, pasando por alto al Departamento de Estado, pasando por alto a la CIA, y este puede ser el crimen definitivo. Esta es mi suposición, por cierto.
Pero creo que ahora Donald Trump está en una posición tal, y es visto por muchos en la vieja Europa, y también diría yo, en partes de América, como políticamente incorrecto. Los medios de comunicación convencionales todavía, día tras día, lo condenan y lo traicionan. Ya sabes, los valores occidentales, los intereses occidentales. The Western values, the Western interests. This is the very reason why I published. Esta es la razón por la que publiqué el artículo. No es solo para los europeos, sino también para el occidente colectivo. Creo que necesitamos darle un momento a la paz. Y este es un momento muy difícil, único, una ventana de oportunidad que finalmente alguien en la Casa Blanca se dio cuenta de que todo estaba mal. Sí, sigue siendo la guerra de Rusia, eso no hay duda, pero no sin provocación. No sin provocación, como lo que llamo neolengua en Occidente durante muchos años, en Braform. En Esprio en Grace, haces mucho. Rusia de así que, eso es lo que va. Times again. So that's what I see. La cuestión es que durante mucho tiempo, durante los últimos 500 años, los europeos y los angloamericanos, este colectivo, pudieron imponer su visión del mundo a todos los demás. Esta va a ser la primera vez que no funcione, y cuando tendrán que volver a revisar su propio marco. Y este injustificado va a ser un gran replanteamiento, y va a doler, pero va a ser necesario para entender dónde todo esto salió tan mal. Actually has been Chinese consistent. Esta ha sido en realidad la visión constante de China de que la guerra en Ucrania tiene un trasfondo histórico y político estratégico profundo. No es solo un hecho aislado que cae del cielo. Esta es la razón por la que los rusos quieren ver la fuente de la guerra. Así que, en este tema, los chinos están de acuerdo con los rusos, pero por otro lado, a los chinos aún les gustaría que la soberanía y los derechos territoriales de Ucrania se preserven y reconozcan. Así que va a ser un proceso muy largo y difícil. No de 24 horas, por cierto, pero mucha gente se burla del presidente Trump. Yo diría que le den una oportunidad al presidente Trump. Quiero decir, esto es algo que el niño pequeño, por supuesto, no tiene 80, tiene 78 años. Y es algo que diría que puede no tener mucho tiempo, pero el proceso de paz es solo una breve ventana de oportunidad y algo que espero produzca resultados más positivos. I hope that there will be more positive result. Yo también lo espero. Yo también lo espero. Y me gustaría agradecerte, Yubin, por todas las ideas. Las personas que quieran leer tus escritos, supongo que deberían ir a Comparative Connections. ¿Y dónde más publicas tus ideas normalmente? Olvidé, hay muchos lugares en Internet. It's okay. Está bien. Los pondré en las descripciones, los que pueda encontrar. Y la gente también puede encontrarte buscando tu nombre en Google. I enjoy working with your platform. Disfruto trabajar con su plataforma. Creo que se está volviendo mucho más significativa ahora. Creo que su empresa comenzó en un momento difícil y muchas personas lo dudaron. La neutralidad es una palabra sucia y no lo es. Estar en el medio es mucho más difícil que tomar partido. Esto confunde estar en el medio, por cierto. Así que creo que están en un proceso muy heroico y significativo. Los respeto por todos los medios. I respect you by all means. Gracias por eso. Gracias. Muchas gracias. Tengo una cosa más de la que hablar contigo una vez que apaguemos la cámara. Pero en este momento me gustaría agradecerte, Yubin, por tu tiempo hoy. Gracias. Thank you.